Buenas noches a todos, buenas noches a los profesores invitados y a todos los participantes, miembros del ESMO. Pues vamos a dar el inicio el día de hoy a nuestra actividad académica. En conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, vamos a dar inicio a una actividad que es muy importante, el webinar titulado Obesidad y Diabetes tipo 2 en la práctica clínica. Yo soy la doctora María Elisa Ponce López, soy la presidente de ESMO actualmente, y bueno, voy a presentar a cada uno de los profesores y voy a estar coordinando la actividad. La que sigue, por favor. Bueno, este webinar será grabado para publicar en la plataforma digital de ESMO. Le pedimos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante la presentación de los ponentes. Asimismo, utilizar el chat, esto es muy importante, para publicar comentarios y o preguntas a nuestros profesores invitados. Sus preguntas serán dirigidas a nuestros profesores durante este panel de discusión. Y bueno, nuestros participantes son, dependiendo de la agenda, de 20:05 a 20:15, la importancia de conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. ¿Quién nos lo va a presentar? La doctora Leticia Hernández Arizpe. Seguimos de 20:15 a 20:30, mecanismos fisiopatológicos de la relación entre la enfermedad de la obesidad y diabetes tipo 2, la doctora Victoria Rajne. De 20:30 a 20:45, actualidades en el manejo farmacológico de los pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, el doctor Francisco Navarrete. Y de 20:45 a 20:55, nuestra sesión de preguntas y respuestas, que van a tener aquí todos los ponentes, de 20:55 a 21 horas, comentarios finales y cierre de la sesión. Pues esta es nuestra agenda. Y bueno, nuestros profesores invitados son la doctora Leticia Hernández, como ya lo mencioné, la doctora Victoria Rajme y el doctor Francisco Navarrete. Y bueno, en su inicio, ¿quién nos va a hablar de la importancia de conmemorar el Día Mundial de la Diabetes? La doctora Leticia Hernández Arizpe.
Ella es profesora investigadora de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UAML, coordinadora del Diplomado de Diabetes y Nutrición de la UANL, educadora en diabetes certificada y doctora en Ciencias de los Alimentos. Doctora, si fuera usted tan amable, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Y mi tema es la importancia de conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, de la diabetes. Y uno de los principales días, pues es el 14 de noviembre, en donde es tema central para este año 21-23 es el acceso a los cuidados de la diabetes. Y bueno, pues lo que mencionan ellos es todo lo relacionado a diabetes como cuidado integral para las personas que viven con este padecimiento. La historia de esto inicia en 1991 por parte de la Federación Internacional de Diabetes y posteriormente fue reconocida por la Organización Nacional de Naciones Unidas en el 2006. Se marcaba como día oficial a partir del 2006. Se tomó un acuerdo en la resolución 21-225, en donde fue aprobado oficialmente el 14 de noviembre como Día Internacional de Diabetes. Este 14 de noviembre, ¿por qué es esta fecha? Es muy importante ya que marca el cumpleaños de Sir Frederick Brandeis, quien descubrió la insulina junto con Charles Betts, John McLeod en la Universidad de Toronto en 1921 y James Burton Collins, quien trabajó en la purificación de la insulina por los factores de riesgo que se utilizó al primer inicio. Como vemos y como sabemos, este año es... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, tendrá la cámara, ¿podría prender la cámara? La tengo prendida desde un inicio. Ah, ok. No, doctora. Ok, entonces vamos a continuar. No se preocupe. Creo que hay una falla técnica, pero está bien. Ajá, sí, porque sí la prendí en un inicio. Y entonces este año, en 2021, pues es los 100 años del descubrimiento de lo que es pues el control de los niveles glucémicos, principalmente en las personas con diabetes tipo 1 y como control metabólico en las personas con diabetes tipo 2. Desde 2013, el Día Mundial de la Diabetes celebra este evento con temas principalmente durante todos los años y los cuales van relacionados a diferentes aspectos de la diabetes, como afectar a las personas que viven con esta misma, debido a la gran cantidad de personas en todo el mundo que viven con diabetes, la educación y la forma de educarlos en diabetes, pues es una de las herramientas que la Federación Internacional de Diabetes toma como concientización para poder ayudar a que toda la comunidad apoyen mutuamente a todos los aspectos relacionados a este tema que es la educación. El objetivo de esto es principalmente promover la conciencia mundial y cómo las personas puedan vivir en la manera en donde controlemos esta epidemia, esta pandemia, de manera eficiente prioritariamente, y sabemos de antemano que los elementos fundamentales para ello es pues la educación, el tratamiento y definitivamente la parte importante de la aceptación de la persona. En este sentido, el Día Mundial de la Diabetes se creó como medida para aumentar la concientización global sobre este tema. Una plataforma es importante el promover los esfuerzos de defender a la Federación Internacional de Diabetes durante todos los años, en donde el objetivo primordial es impulsar en todo el mundo que se promueva la importancia de emprender acciones coordinadas a nivel internacional. Por eso la ONU es una de las herramientas importantes en este sentido, y concentrarlas con el fin de combatir la diabetes como un problema crítico de salud mundial. Aquí lo más importante es principalmente que el Día de la Diabetes tiene una audiencia de más de 1.000 millones de personas y se extiende por 160 países en el mundo.
Según la WDD, la campaña tiene como objeto prioritario la plataforma para promover la defensa de la Federación Internacional y promover la importancia y la concientización en todo el mundo sobre esta problemática importante a nivel internacional. El logotipo, ¿qué significa el logotipo? El logotipo del Día Mundial de la Diabetes, pues es un círculo azul, es el símbolo que nosotros se caracteriza a nivel internacional y que simboliza la unidad de todos por la diabetes. El significado de este símbolo azul principalmente se debe a que es la simbología de la unidad y la salud principalmente. Refleja el cielo azul que une a todas las naciones. También es el color de la bandera de las Naciones Unidas, en donde es una de las herramientas importantes de apoyo y la unidad de la comunidad en relación a diabetes. Anteriormente, el azul significaba buen control cuando se utilizaba la colorimetría para determinar si la persona tenía controles adecuados o no en cuanto a sus niveles de glucosa. ¿Cómo se celebra? Mediante actividades dirigidas a diversos grupos, específicamente como programas de radio, proyecciones gratuitas sobre diabetes y sus complicaciones, encuentros de información pública, campañas de carteles y folletos que se dan a todos los niveles, exposiciones y talleres sobre la diabetes, ruedas de prensa en donde se exterioriza con profesionales todo lo relacionado a este tema, artículos en periódicos y revistas, actividades para niños y adolescentes, iluminación de monumentos que nosotros ya tenemos aquí en Nuevo León, lo que es el atirantado, lo que es varios emblemas de Nuevo León y a nivel nacional e internacional. Círculos azul humanos, actividades deportivas como eran las carreras. Actualmente por la pandemia pues se suspendió, era una de las actividades que aquí la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León realizaba año tras año. Marchas relacionadas a esto, las carreras y las carreras en bicicleta que se realizan a nivel mundial y que desgraciadamente por esta pandemia del COVID pues se han suspendido estos 2 años consecutivos. Tenemos pósters y esta es una de la simbología a nivel internacional en donde nos reflejan año tras año cuáles son las características de la protección, por ejemplo, la protección a la familia, por ejemplo, otro año fue la prevención entre las personas para poder hacer cambios de estilos de vida, la unificación a nivel internacional de lo que es este día, el Día Mundial de la Diabetes, la educación adecuada para todos y cada uno de ellos representa una de las actividades prioritarias en este año. En el 2011, por ejemplo, la actividad pidiendo la diabetes conozca los síntomas de alerta y se ponían en el póster a nivel internacional los elementos fundamentales que ya todo el mundo conocemos como parte de el diagnóstico previo. La educación adecuada para todos y todos los miembros de la familia, no nada más la persona que vive con diabetes, sino también sus familiares. Entender la diabetes como son sus patologías, sus signos, pero también cómo vamos a tomar control con relación a la actividad física como otro de los elementos importantes en el 2014. Otro también es hablar sobre la alimentación saludable, comiendo con un desayuno como una fuente prioritaria y primordial de la dieta de la persona que vive con diabetes. Y en el 2015 se habló sobre el cambio en la vida en relación a las modificaciones relacionadas a las acciones y actividades, así como el empoderamiento de las personas para el control de ellos. En el 2016 se hizo énfasis prioritariamente en el control de los ojos como parte fundamental de una de las principales complicaciones microvasculares en las personas con diabetes que no tienen un control adecuado. En el 2017, pues una vida saludable es
más vida saludable, menos diabetes a nivel internacional. Y otro de los elementos fue somos distintos, somos iguales. Esto significa que la diabetes no está relacionada principalmente con alguna etnia, sino que en todas las etnias a nivel internacional pues se tiene esta patología. En el 2018, conciencia para cada miembro de la familia. Sabemos de antemano que la diabetes tipo 2 pues es genéticamente transmisible y por lo tanto pues tenemos que hacer concientización a todos los miembros de la familia como parte integral del tratamiento para la persona. En el 19 tomemos control de la diabetes ya. Esto es un punto importante en relación a sus controles. En el 2020 pues esto definitivamente a la hora de priorizar las personas con enfermedades relacionadas con el cuidado de la diabetes es una parte importante, tomando en referencia que para la pandemia del COVID, pues mucho tiene que ver el cuidador de la persona con diabetes y la importancia de los controles que éste tiene. Y bueno, el Día Mundial de la Diabetes, pues ya sabemos que es el 14 de noviembre y que tenemos que la unión de todas las instancias, llámese instancias profesionales, instituciones, da como consecuencia que tengamos un mejor futuro para nuestras personas que viven con diabetes, así mismo con las familiares. Muchísimas gracias por su atención. Dejo mi correo electrónico para cualquier pregunta o duda. Gracias. Muchas gracias, doctora Leti. Es muy importante saber de dónde viene esto, sus raíces, ¿verdad? Y por qué se conmemora esto. No olviden de antemano poner sus preguntas en el chat para los profesores. Y seguimos con la doctora Victoria Rafne, la cual nos va a presentar mecanismos fisiopatológicos de la relación entre la enfermedad de la obesidad y la diabetes tipo 2. La doctora Victoria, educadora en diabetes, fundadora y asesora de EduSalud, tiene unos materiales didácticos fabulosos, directora de la prevención de la diabetes de la Universidad de Tumaini, encargada del programa avanzado de nutrición de diabetes del centro Joslin, Boston. Doctora, si es usted tan amable, pues seguimos con su participación. Doctora María Luisa, un gusto. Gracias por la amable presentación, por la invitación a la Sociedad de Obesidad para poder estar con ustedes en esta charla. Gracias a todos por su tiempo. Estamos un poco cansados, pero al terminar esta plática tendrán ustedes una visión nueva sobre los mecanismos fisiopatológicos de la relación entre la enfermedad de obesidad y diabetes. Siempre y por largo tiempo nos han dicho, ¿podríamos pasar la siguiente, por favor? Nos han dicho que solamente el link es resistencia a la insulina, pero en realidad la inflamación es el link entre obesidad y diabetes. Solamente, como les decía, la insulina forma parte de este link. Vamos a ver ahora muchos artículos nuevos sobre péptidos gastrointestinales y adipoquinas inflamatorias. La siguiente, sí. Como sabemos, el esquema tradicional es el que la falta de ejercicio, la falta de motivación para hacer ejercicio, la resistencia a la insulina y la sarcopenia, todos están ligados por un exceso de comida y falta de ejercicio. Sí, la siguiente. Y así tenemos estos esquemas donde nos dicen que la sobreproducción de insulina fatiga el páncreas y el páncreas va perdiendo la capacidad de producir insulina y a su vez esto nos va a dar un exceso de insulina, pero con mucha resistencia a la insulina. Estos son los enfoques tradicionales. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver qué hay de nuevo. La resistencia a la insulina produce inflamación. Aquí vemos un camino del lado izquierdo con los adipocitos, donde no hay resistencia a la insulina y las vías para que la insulina actúe en TORCO2, el TOR, son normales. Pero ¿qué pasa cuando hay resistencia a la insulina?
los monocitos del tejido adiposo se van a convertir en macrófagos y aquí va a empezar, según estas teorías, la inflamación. Pero vamos a ver también otros enfoques. La siguiente, por favor. En otros enfoques, quiero que ubiquen mucho en esta presentación cómo las células del mesénquima pueden ser el link con la inflamación sistémica. Estas células del mesénquima pueden dar lugar a preadipocitos, pero también pueden dar lugar a tejido muscular, miocitos, pero también de ellas se derivan todas las células del sistema antiinflamación en nuestro cuerpo, y aquí vemos también la producción de adipoquinas, los lípidos y la oxidación. Todo esto va a ocurrir en la mitocondria y en el citosol a partir de los ácidos grasos y los triglicéridos. La siguiente, por favor. Vemos también cómo las células del sistema inmune se producen en la médula ósea, y este origen común de todas las células del sistema inmune, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, da lugar, según se estén alimentando de triglicéridos o de carbohidratos, a cambio en la adipogénesis y a formar inflamación y a formar más células inmunes y activar las células de Kupffer, y así como otros mecanismos de antioxidación están fallando y de hipoxia. La siguiente, por favor. Las adiponectinas y las adipoxinas o adipoquinas tienen un papel muy importante en la oxidación de los ácidos grasos, como vemos en esta diapositiva. Vamos a ver la siguiente, por favor. Y así estas citoquinas inflamatorias no solamente van a actuar en el tejido adiposo, sino también tienen un impacto en el músculo esquelético, en la mitocondria, el retículo endoplásmico, a nivel de lípidos y de glucosas va a haber muchos cambios y empieza así la inflamación. Vamos a la siguiente. La leptina es otro vínculo novedoso entre obesidad, diabetes e hipertrofia ventricular. Aquí vemos cómo a partir de la leptina podemos dar clic a la siguiente, ¿sí? Cuando esto no está funcionando bien o hay deficiencia de leptina o resistencia a la leptina, se va a producir un daño en el corazón por hipertrofia ventricular. La siguiente, por favor. Tenemos entonces así que el papel de la adipodectina en la obesidad y la diabetes está regada en todo nuestro cuerpo, porque el tejido adiposo se encuentra en pulmones, se encuentra en el epicardio, se encuentra en todo lo que es el omento, el tejido perirrenal, también el tejido adiposo que existe en la médula ósea, el tejido adiposo visceral. Y fíjense que si nos detenemos un poquito más en estas localizaciones del tejido adiposo, también se dan cuenta cómo hay mucha relación de síntomas de COVID, porque hay receptores para COVID en el tejido adiposo, así como estos receptores de adiponectina y de inflamación, que pueden ser un link también entre obesidad y diabetes. La siguiente, por favor. Vemos también cómo además de todo esto que dijimos, de las adipocinas y adipoquinas del tejido adiposo, también a lo largo de todo el tracto gastrointestinal tenemos muchos neuropéptidos que actúan y participan en la inflamación. Todos conocemos muy bien GIP, GLP-1, las nuevas terapias, pero también tenemos GLP-2, grelina, ovestina, una cantidad de neuropéptidos que pueden ser blancos terapéuticos para nuevos tratamientos de obesidad. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo desde 2018 Drucker empezó a presentar estas diapositivas en donde vemos cómo la microbiota, en la microbiota alterada empieza la inflamación intestinal, pero también él nos dice
qué pasa con GLP-1 cuando está este tejido inflamatorio, si GLP-1 disminuye la inflamación sistémica, por eso también vemos que estas terapias con GLP-1 y GIP pueden ayudar contra la inflamación. La siguiente. En esta otra también estamos mostrando los nuevos conceptos de DPP-4 para la inflamación, la diabetes y la obesidad, porque todas están ligadas precisamente con la inflamación, tanto obesidad como diabetes, y hay una regulación a partir de DPP-4 de estos péptidos. La siguiente, por favor. La inflamación inicia, como decíamos, en la flora intestinal, y aquí vamos a pasar unos hechos, unos datos duros muy importantes, porque aquí se plantea que desde niños, si hay un desbalance en la microbiota intestinal, el bebé ya va a ser vías por falta de un equilibrio en la microbiota, más su genética, con estos factores epigenéticos, va a presentar ya más predisposición a obesidad y diabetes. Esto se presentó en 2018, la siguiente por favor. Pero aquí vemos cómo se hizo un experimento en el 2020 en el que a estos monos los alimentaban con ácidos grasos, y al alimentarlos con ácidos grasos había una disfunción placentaria, y esto daba una desregulación en el apetito de estos monos, y aquí se probaba la teoría anterior que pasamos. Vamos al siguiente, por favor. Y vemos cómo estos mecanismos epigenéticos de microbiota y obesidad tienen lugar en la microbiota. El intestino es un blanco para hacer inflamación crónica de baja intensidad. Esto va a modificar la metilación del DNA, se modifican también las histonas y se codifica un RNA mensajero para dar un fenotipo de obesidad. La siguiente, por favor. Así, esta conexión epigenética entre la microbiota intestinal está ligada a obesidad y diabetes, y empieza con factores maternos de nutrición del ambiente del embrión, y también de los patrones de dieta, de alimentación a pecho, a fórmula, como los estilos de vida, antibióticos, drogas, ejercicio, a los que están expuestos los niños, los bebés, los niños y los adultos. La siguiente, por favor. Entonces vemos cómo hay un panorama más amplio, y que no solamente la resistencia a la insulina es lo que liga a la obesidad y a la diabetes, pero si bien estos mecanismos son impresionantes, no dejemos de ver lo que ha pasado en más de 25 años, donde en 1970 una hamburguesa tenía 333 calorías, actualmente tienen 590, las palomitas de 270 pasaron a 630 calorías. La siguiente, por favor. Y si a esto le sumamos la cantidad de azúcar que consumen los niños en los refrescos, entonces por 3 pesos más, yo les digo a mis pacientes su diabetes gratis. Este es un link, es un mecanismo que podemos ver todos los días. Yo les invito a concientizar a sus pacientes, a las mamás de los niños, a todo mundo, a que eviten tomar grandes cantidades de azúcar. Hoy no puse la de los jugos, que también los jugos de frutas que se venden en cada esquina es algo así como los refrescos. La siguiente, por favor. Vean nada más la cantidad de azúcar que hay en las diferentes marcas de refrescos de 600 mililitros. Ya no digo en los más grandes, es como hacerle prueba de esfuerzo al páncreas cada que se toma un refresco. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, solamente quiero presentarles esta imagen que me gustó mucho, en donde dice que con el etiquetado engañoso que hay en México, este puede ser el futuro de los niños si no hacemos algo. Yo los invito a que tomen acciones, porque detrás de una persona con diabetes hay una familia con diabetes, y evitar que los niños tengan diabetes, cáncer, cardiopatías, daño renal, y empiecen desde muy pequeños con obesidad. La siguiente, por favor. Aquí estoy a sus órdenes, este es mi mail, y vamos a dar paso a la siguiente presentación.
Muchas gracias, doctora Rajfe. Excelente participación como siempre. Usted es ya un miembro de ESMO. Entonces, seguimos con actualidades en el manejo farmacológico de los pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2. El doctor Francisco Navarrete es certificado por el Colegio Mexicano de Nutrición y Endocrinología, expresidente del capítulo noroeste de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, un socio adscrito de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Adelante, doctor. Doctor Francisco Navarrete. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ya, doctor. Muy bien. Muy bien, pues es un gusto estar con ustedes en una plática el día de hoy. Vamos a hablar muy rápidamente. No sé si pudiéramos poner la primera diapositiva. Que yo no estoy viendo las diapositivas. ¿No las ve, doctor? No. Está la primera y usted no se ve, fíjese. Anaí, ¿podrías checar qué sucede? Mientras ponen su presentación, doctor, solo quiero invitarles a que vayan preparando sus preguntas. Se van a hacer en forma presencial, no por medio del chat. Doctor, ¿las puede ver ya? Sí. Bueno, adelante, doctor. La primera, ¿verdad? Sí, por favor. La primera, por favor. A ver. Tratando de hacerlo grande, la veo en pequeño. Arriba, donde dice vista, arriba debe de venir unos 3 puntitos y hay que ponerle donde dice el lado galería. Ahí ya puedo verla. Muy bien. Perfecto, comenzamos. Va a ser algo muy rápido, hablar sobre la farmacoterapia del tratamiento de obesidad y diabetes. Si podemos ver la siguiente, por favor. Son las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos del 2020. Y lo que nos mencionan es que incluso cuando estamos en prediabetes, nos recalcan mucho la importancia de la pérdida de peso. La pérdida de peso es sumamente importante para tratar de evitar que la persona con prediabetes llegue a tener diabetes. Ellos nos mencionan que incluso, aparte de hacer cambios en el estilo de vida y el ejercicio que es básico, también podemos utilizar medicamentos como mencionan la Asociación Americana de Endocrinologos Clínicos, el Orlistat, Lorcaserin, fentermina con topiramato, la combinación que ahora tenemos en México desde hace aproximadamente 2 semanas de naltrexona con bupropión, el liraglutide hasta las dosis de 3 miligramos, e incluso hacer uso de la cirugía bariátrica con la finalidad de evitar que la persona con prediabetes llegue a desarrollar diabetes. Y dentro de los medicamentos que ellos mencionan la metformina, que son medicamentos que nos ayudan en cuestión de pérdida de peso, como lo vamos a ver más adelante, y los análogos de GLP-1. La siguiente, por favor. En personas que ya tienen diabetes, ellos nos mencionan que cuando vamos a iniciar en monoterapia con algún medicamento, nos dan toda la opción, todo el abanico de opciones de medicamentos que podemos utilizar para iniciar a un paciente con diabetes. Nos mencionan la metformina, los análogos de GLP-1, los inhibidores de GLT2, los inhibidores de la EPP4, las glitazonas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa y las sulfonilureas y las glinidas. Nos dan todo este abanico de opciones que podemos utilizar en la persona con diabetes. Y de este abanico de opciones, tenemos que 3 de ellos tienen efecto en el peso, como son la metformina, los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. La siguiente, por favor.
Incluso nos mencionan que cuando un paciente ya está con insulina basal, también tenemos la opción, y no llegamos al objetivo de hemoglobina glucosilada, tenemos la opción de agregar un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, con la finalidad de llegar al objetivo de hemoglobina glucosilada y aparte poder generar algo de pérdida de peso que nos ayude a que el paciente utilice menos medicamento. La siguiente, por favor. Sobre todo evitar que el paciente use análogos de insulina de acción ultra rápida. En el consenso del 2018 de la Asociación Americana de Diabetes y de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, nos mencionaba, el siguiente por favor, incluso nos separaba en pacientes que queremos que tengan pérdida de peso. La siguiente por favor. Nos dicen en este consenso que el primer tratamiento para los pacientes con diabetes es metformina. Y para escoger un segundo tratamiento, aparte de los cambios en el estilo de vida y el ejercicio, para pacientes que estamos buscando pérdida de peso, ellos nos mencionan que podemos utilizar análogos de GLP-1 o inhibidores de SGLT2. Si no llegamos al objetivo de hemoglobina glucosilada, entonces tenemos la opción de usar la combinación de inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1. Y si no llegamos al objetivo de hemoglobina glucosilada, entonces sí ya utilizar sulfonilureas, glitazonas o incluso insulina basal. La siguiente, por favor. También nos mencionan que cuando ya vamos a utilizar insulina basal en un paciente, nos mencionan que podemos utilizar estas nuevas combinaciones de insulina basal con análogo de GLP-1 con la finalidad de retrasar lo más posible el tiempo en el que tengamos que utilizar un esquema basal plus o esquema basal bolo con análogos de insulina de acción ultra rápida. La siguiente, por favor. Las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes del 2019 nos mencionan que para pacientes con obesidad, con un índice de masa corporal mayor a 30, utilicemos metformina con análogos de GLP-1. Y si no llegamos al objetivo de hemoglobina glucosilada, podemos agregar un inhibidor de SGLT2. Y si no llegamos al objetivo de hemoglobina glucosilada, que ellos mencionan como 7%, entonces utilizar una insulina basal. La siguiente, por favor. Las guías españolas para el manejo de la diabetes nos mencionan que pacientes con obesidad podemos iniciar con metformina, posteriormente, si no llegamos al objetivo, agregar un inhibidor de SGLT2, si no llegamos al objetivo, agregar un análogo de GLP-1, si no llegamos al objetivo, se puede utilizar un tercer o hasta un cuarto hipoglucemiante oral. Y si no llegamos al objetivo, entonces agregar una insulina basal. La siguiente, por favor. Las guías de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología publicadas en el 2020 nos mencionan, la siguiente por favor, que en pacientes con obesidad, el primer tratamiento, que para ellos el objetivo es una hemoglobina glucosilada menor a 6.5%, y nos mencionan que hay que utilizar metformina e ir titulando la dosis máxima tolerada, y de preferencia utilizar una metformina de liberación prolongada para evitar los efectos adversos de la metformina, como son la náusea, el malestar de estómago o la diarrea. Si en 3 o 6 meses no llegamos al objetivo, nos mencionan que podemos agregar ya sea un inhibidor de SGLT2, un inhibidor de la DPP4, un análogo de GLP-1 o una sulfonilurea. Si a los 3 o 6 meses no llegamos al objetivo de hemoglobina glucosilada, entonces nos menciona de utilizar dos metformina más otros 2 hipoglucemiantes orales, y se puede utilizar el análogo GLP-1, la insulina basal, o ya sea un esquema de insulina basal plus o basal bolo, o incluso insulinas premezcladas. La siguiente, por favor. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología que se publicaron en el 2019, la siguiente, por favor, nos mencionan que dentro del ejercicio, que es parte del tratamiento de los pacientes con diabetes, debe de ser por lo menos 150 minutos por semana. Y esto combinarlo de ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia. Nos menciona que parte del tratamiento de los pacientes con obesidad y diabetes es la pérdida de peso, es decir, modificar la alimentación y el ejercicio con la finalidad de obtener una disminución de la grasa, principalmente la grasa visceral. Y nos mencionan que dentro de la dieta para pacientes con diabetes no hay un porcentaje ideal entre carbohidratos, proteínas y grasas. Es decir, que podemos hacer ajustes, modificaciones para obtener una pérdida de peso con una dieta baja en calorías, pero nosotros podemos escoger la cantidad o el porcentaje de carbohidratos, proteínas y grasas para estos pacientes. La siguiente, por favor. Nos dice la Asociación Europea de Cardiología que dentro de los inhibidores GLT2, la empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, debemos de utilizarlos en pacientes que tengan alto o muy alto riesgo cardiovascular, ya que estos disminuyen el riesgo de tener un infarto, una embolia. Y en pacientes
que queramos reducir el riesgo de muerte, se puede utilizar empaglifosina. La siguiente, por favor. Dentro de los análogos de GLP-1 nos recomiendan liraglutide, semaglutide o dulaglutide para pacientes que tengan alto o muy alto riesgo cardiovascular. Y nos recomiendan liraglutide para disminuir el riesgo de muerte. La siguiente, por favor. Las guías de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología nos mencionan que para pacientes que tienen falla renal tenemos que hacer ajustes en la dosis de estos medicamentos. Básicamente los medicamentos que nos ayudan a perder peso en pacientes con diabetes son la metformina, los inhibidores de GLP-2 y los análogos de GLP-1. Y hablando de metformina, en cuestión de la tasa de filtración glomerular, cuando está por arriba de 60, podemos usar la dosis máxima, que es de 2.550 miligramos al día. En pacientes que tienen de 45 a 59 de tasa de filtración glomerular, podemos usar hasta 2.000 miligramos al día como dosis máxima. Y en pacientes que tengan entre 30 y 44 de tasa de filtración glomerular, máximo 1.000 miligramos de metformina al día. En pacientes con un inhibidor de SGLT2, por ejemplo, canaglifosina, podemos usar la dosis de 300 miligramos hasta una tasa de filtración glomerular arriba de 45. Entre 30 y 45 recomiendan usar la dosis de 100 miligramos. En el caso de los otros dos inhibidores de SGLT2, como dapaglifosina y empaglifosina, se puede usar la dosis normal hasta una tasa de filtración glomerular arriba de 30. Y a menos de 30 es mejor no utilizarlos. Y en cuestión de los análogos de GLP-1 se pueden utilizar hasta una tasa de filtración glomerular mayor a 15. Ya menor a 15 ellos recomiendan no utilizarlos. La siguiente, por favor. La metformina, este es un estudio desde 1998 donde ellos hablaban cómo metformina hace que los pacientes disminuyan la toma de calorías de manera importante, estadísticamente significativa, disminuyen el apetito y de esa manera nos ayudan a perder peso. La siguiente, por favor. En este estudio, que fue a 24 semanas, se notó que hubo 8.8 kilos de pérdida de peso en pacientes con metformina en una dosis de 1.770 miligramos, comparado con el grupo placebo, que solo tuvo una pérdida de peso de 1 kilo. Entonces, metformina sí tiene efecto en el peso y es un efecto relativamente importante. La siguiente, por favor. El estudio Canvas nos menciona que con canaglifosina, un inhibidor de SGLT2, vemos disminuciones de peso de aproximadamente 3 kilos de peso que son constantes. Esto fue un estudio a 338 semanas y se vio que esa pérdida de peso se mantenía mientras se usara la canaglifosina. La siguiente, por favor. Dentro de los diferentes inhibidores de SGLT2 que tenemos aquí en México, que son canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina, vemos que con canaglifosina, la dosis de 300 miligramos, vemos pérdidas de peso de 3.4 kilos. La dapaglifosina de 10 miligramos, una pérdida de peso de 3.2 kilos, y empaglifosina, la dosis de 25 miligramos, vemos una pérdida de peso de 2.48 kilos. La siguiente, por favor. Este es un estudio piloto que se publicó hace algunos años y se mostró en la Asociación Americana de Diabetes, publicado por el doctor Julio Rosenstock, en donde lo que ellos hicieron fue un estudio a 26 semanas en personas que no tenían diabetes, que únicamente tenían obesidad, e hicieron 4 grupos. El grupo placebo, el grupo de fentermina de 15 miligramos, que es un inhibidor del apetito en dosis baja, el grupo de canaglifosina, 300 miligramos, y el grupo en combinación de canaglifosina con fentermina. Y lo que vieron es que con la dosis de fentermina, la dosis baja de 15 miligramos, hubo una disminución de 4.1 kilos de peso. En la dosis de canaglifosina de 300 miligramos, una pérdida de peso de 1.9 kilos a las 26 semanas. Pero cuando se usó la combinación, se vio una pérdida de peso de 7.3 kilos. Entonces, esto nos abre la puerta a la utilización de la combinación de inhibidores del apetito con inhibidores de SGLT2 que nos van a ayudar más en pérdida de peso, ya que son efectos aditivos. La que sigue, por favor. En este estudio se vio que la pérdida de peso fue del 6.9% del peso inicial y que obviamente la pérdida de peso fue mayor en combinación a que cada uno en monoterapia. La siguiente, por favor. Este es un estudio publicado en el 2015 donde nos habla sobre la eficacia y la seguridad de canaglifosina cuando se utiliza con algún ingretín, en el caso de los inhibidores del EPP4 o de los análogos de GLP-1. La que sigue, por favor. Eran pacientes, en la gráfica de arriba, eran pacientes que ya estaban utilizando un inhibidor del EPP4 y se agregó canaglifosina a la dosis de 300 miligramos y se vio una disminución de hemoglobina glucosilada de 0.64%. Y en los pacientes que ya estaban usando un análogo de GLP-1 y se agregó canaglifosina de 300 miligramos, se vio una disminución de hemoglobina glucosilada del 0.89%. La siguiente, por favor. En cuestión de peso, en los pacientes que ya usaban un inhibidor del EPP4 y se agregó canaglifosina, hubo una pérdida de 3.5 kilos de peso.
Y en los pacientes que usaban un análogo de GLP-1 y se agregó canaglifosina, se vio una pérdida de 3.9 kilos de peso por agregar la canaglifosina. La siguiente, por favor. En cuanto a efectos adversos, básicamente hipoglucemia severa no se vio aumentada en ninguno de los dos grupos, ni en los que usaban inhibidor del FP4 ni en los que usaban análogo de GLP-1. En hipoglucemias leves sí hubo un aumento en los pacientes que usaban un análogo de GLP-1 junto con canaglifosina. La que sigue, por favor. Este es otro estudio interesante que se publicó en el 2016, donde es un estudio de 28 semanas, multicéntrico, en donde eran pacientes que ya usaban metformina y que no llegaban al control, y hicieron 3 grupos. El grupo en donde utilizaron únicamente dapaglifosina, un inhibidor SGLT2, el grupo donde usaron exenatide una vez a la semana, un análogo de GLP-1, y el grupo donde usaron la combinación. La siguiente, por favor. En los pacientes en los que se usó dapaglifosina, se vio que pérdida de peso mayor del 5% lo lograron el 20% de los pacientes que usaron dapaglifosina. De los pacientes que usaron exenatide una vez a la semana, el 14% lograron una pérdida mayor al 5%. Y en los pacientes que se usó la combinación, se vio una pérdida, que el 33% de los pacientes llegaron a una pérdida de peso mayor al 5% de su peso inicial. En cuestión de hemoglobina glucosilada, los pacientes con dapaglifosina tuvieron una disminución de 1.97% de hemoglobina glucosilada, el grupo exenatide 1.17% y el grupo de combinación fue 2.59%. Entonces aquí podemos ver claramente cómo los efectos del inhibidor de SGLT2 y el análogo de GLP-1 son aditivos, tanto en cuestiones de glucosa como en cuestiones de peso. La siguiente, por favor. Este es un estudio que se acaba de publicar ahora este año, en 2021, en donde vemos, son pacientes que ya estaban utilizando un análogo de GLP-1 y se cambiaron a semaglutide, que es uno de los análogos de GLP-1 más nuevos de acción semanal y uno de los más potentes. La que sigue, por favor. Lo que se vio es que independientemente del tratamiento con el que estaban antes de cambiar a semaglutide, ya sea inhibidores de SGLT2, lo usaran o no lo usaran, insulina, o cualquier otro análogo de GLP-1, se vio en todos una disminución de peso al agregar o al cambiar por semaglutide una vez a la semana. La que sigue, por favor. Este es un estudio publicado en el 2017 sobre la utilización de las combinaciones de degludec, que es una insulina basal, con liraglutide. Y este es un estudio en vida real en pacientes europeos con diabetes tipo 2. La que sigue, por favor. En donde se vio cómo en pacientes que estaban utilizando, por ejemplo, múltiples dosis de insulina, se vio una disminución de hemoglobina glucosilada al usar esta combinación de degludec con liraglutide de 0.7% de hemoglobina glucosilada. En los pacientes en general, ya sea que utilizaran algún otro análogo de GLP-1, que usaran hipoglucemiantes orales, insulina basal o esquemas basal bolo o premezcladas, se vio una disminución de 0.9% de hemoglobina glucosilada al utilizar este tipo de combinación de insulina basal con el análogo de GLP-1. Y en cuestión de peso, se vio que en los pacientes que ya usaban un esquema basal bolo o basal plus o insulina premezclada, cuando se cambiaron a esta combinación, que aparte de que hace que en vez de usar 3 dosis o 4 aplicaciones de insulina al día, pudiéramos cambiar a una sola aplicación al día, aparte vemos una disminución de peso de 2.4 kilos. Y en general, en todos los pacientes, independientemente si usaban hipoglucemiantes orales, análogos de GLP-1, insulina basal, esquemas basal plus o basal bolo, o premezcladas, vemos una disminución de peso de 700 gramos. La que sigue, por favor. Este es un estudio que publicó en el 2017, en donde se quería ver el efecto en el peso de semaglutide una vez a la semana, aplicación subcutánea, y se vio que con semaglutide a las 12 semanas se ve una pérdida de peso de 5 kilos. Y de estos 5 kilos, 3.5 kilos son de grasa y 1.1 son de músculo. Realmente lo que queremos o el objetivo de la pérdida de peso es que el paciente pierda grasa y no músculo. Entonces, esta es una buena pérdida de grasa a las 12 semanas, únicamente por efecto semaglutide semanal. La que sigue, por favor. Y esta es el estudio que se publicó en el 2020, pero para semaglutide oral, que actualmente no lo tenemos aquí en México, pero en Estados Unidos ya los pacientes lo usan de manera regular. Y lo que se vio a las 12 semanas con semaglutide oral es que hubo una pérdida de peso de 2.7 kilos a las 12 semanas, y de los cuales 2.6 fueron grasa y únicamente 100 gramos fueron músculo.
Entonces, esto nos muestra evidencia de que el uso de semaglutide o análogos de GLP-1, incluso orales, nos van a dar una pérdida de peso considerable y que principalmente es grasiento. El que sigue, por favor. Pues muchas gracias por su atención y pues esperamos recibir sus preguntas. Muchas gracias, doctor Navarrete. A continuación tenemos una sesión de preguntas y lo queremos hacer de manera interactiva. Entonces vamos a pedirles que levanten su mano haciendo las preguntas a nuestros profesores y se va a activar su micrófono y ellos los van a contestar. Entonces, asistentes, si hay alguna pregunta o algún comentario relacionado con las participaciones de los profesores. Doctor César Ochoa. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, buenas noches. Quiero felicitarlos, es un programa muy interesante. Como siempre, es un placer escuchar a grandes amigos. Solamente quería hacer un par de podríamos decir, de observaciones. Uno de ellos es que, independientemente de la orcaserina, era un producto que fue en su momento también usado por los endocrinólogos. Actualmente es un medicamento que está completamente fuera del mercado. Y creo que también es importante mencionar que recientemente hay otro producto que fue aprobado en México, que es la combinación de naltrexona con bupropión, que probablemente va a ser otro medicamento que va a ayudar mucho en el manejo de estos pacientes de diabetes y obesidad. ¿Ok? Bueno, de antemano, muchas gracias y estamos aquí escuchándolos. ¿Ok? Gracias, doctor César Ochoa. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, como no se animan. Doctora Leticia, ¿por qué es importante conmemorar el Día Mundial de la Diabetes? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón y cuál es la importancia? La importancia de conmemorar el Día Mundial de la Diabetes es la unificación de todas las estrategias que hacen las instancias internacionales y también en México para dar a conocer la educación como parte y herramienta para que las personas que viven con diabetes, al igual que sus familiares, tengan mejor información científica, veraz, de lo que es el manejo del tratamiento para la diabetes, de las herramientas que podemos utilizar como parte del tratamiento, pero también como parte de la modificación de estilos de vida, que es una de las herramientas y es una de la mayor importancia que tienen para el buen control de las personas. Esto, pues obviamente es importante a nivel internacional y se hacen estrategias gubernamentales para poder dar pauta a que sea un elemento fundamental de la presencia del profesional de la salud como parte fundamental en el cuidado de estas personas que viven con diabetes, pero también de educarlas. Acordémonos que es uno de los pilares fundamentales para ello. Muchas gracias, doctora Leticia. Doctor Ricardo Luna. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Doctor Navarrete, mi pregunta es, ¿cuál es la razón por la que los inhibidores de GLT1 disminuyen de peso? ¿Realmente es la disminución de las calorías por la eliminación de los carbohidratos por vía urinaria? Los inhibidores de SGLT2, ¿te refieres, Ricardo? SGLT2, perdón. Sí, estaba hablando de CANA, EMPA y DAPA. Es correcto. Sí, este tipo de medicamentos lo que hacen es bloquear la reabsorción de los carbohidratos a nivel renal, en el túbulo contorneado proximal. Entonces, al no absorberse, se tiran a través de la orina y esto representa, dependiendo de cada inhibidor SGLT2, pero estamos hablando más o menos entre 250 y 350 calorías al día de carbohidratos que el paciente consume y que se están tirando constantemente. Entonces, esto puede generar en pacientes que ya están llevando una alimentación sana, ejercicio, pues que sea un déficit calórico importante como para permitir una pérdida de peso importante. En los estudios se ha visto que son más o menos entre 2 y 3 kilos, dependiendo del inhibidor de SGLT2 que utilicemos, la pérdida de peso que vamos a ver con el inhibidor de SGLT2, y lo que se ha visto en los estudios es que es de manera constante.
Únicamente se pierde cuando disminuimos, cuando quitamos el inhibidor de SGLT2. Y, por ejemplo, el que vimos con mayor efecto en pérdida de peso fue Canaglifosina. Canaglifosina. Eso es un poquito más efectivo porque aparte tiene un poquito de efecto en inhibición de SGLT1 a nivel intestinal. Entonces, eso hace que no se absorban de manera correcta los carbohidratos en el intestino y eso todavía es un extra comparado con los otros dos inhibidores de SGLT2 que nos da esa diferencia leve en cuanto a disminución de glucosa de ayuno, glucosa postprandial, de hemoglobina glucosilada y peso. Doctor, y sabemos que se disminuyen los niveles de glucosa en sangre con este tipo de medicamentos dependiendo de la cantidad de glucosa que se tengan a nivel sérico. En la práctica clínica, los endocrinólogos lo utilizan para apoyar la pérdida de peso como off-label. ¿Te refieres a pacientes que no tienen diabetes? Así es. Sí, en off-label en pacientes, por ejemplo, que tengan prediabetes, yo creo que se ha vuelto una herramienta útil en cuanto a que les ayuda a perder peso y nos ayuda a evitar la progresión a diabetes. También en pacientes que tienen obesidad y que a lo mejor tienen resistencia a la insulina, por ejemplo, eso también nos ayuda a que no progresen a prediabetes o diabetes. Off-label se ha utilizado, creo que es un medicamento efectivo. Creo que eventualmente va a haber estudios en más estudios en pacientes que no tienen diabetes y creo que nos va a demostrar que es un medicamento efectivo para tanto disminuir el riesgo de desarrollar diabetes como para pérdida de peso. Muchas gracias, doctor. Doctora Victoria Rafne, en base a los mecanismos fisiopatológicos que usted expuso, ¿qué recomendaciones haría en base a estilos de vida para intervenir o atenuar estos? Los mecanismos fisiopatológicos los tenemos como retacitos de un rompecabezas, ¿no? Sabemos que está la inflamación, sabemos que está la microbiota, sabemos que está la resistencia a la insulina. Entonces, todos estos mecanismos son como piezas de un rompecabezas que nos falta, como decíamos, muchos péptidos intestinales, nos faltan muchísimas piezas más para poder tener todos, pero lo que sí tenemos muy cierto y muy claro a nivel de tantos años es que cualquiera de estos mecanismos va a terminar mal si no hacemos ejercicio y si estamos comiendo de más. O sea, siempre que veo las pláticas a nivel de la ADA, de la IDF, de medicamentos para diabetes, de medidas para diabetes o para obesidad, yo digo, ¿y por qué siempre se les olvida poner que el input o la entrada de todo esto es un mal estilo de vida? Porque hemos visto que en cuanto se baja de peso, mejora la resistencia a la insulina, que cuando se hace ejercicio, esto actúa como metformina. O sea, el cuerpo es una máquina impresionantemente perfecta que está diseñado para caminar. Y yo a mis pacientes les pongo este ejemplo. ¿Qué pasa si dejas un coche sin caminar en tu cochera un año? Pues es una máquina que está hecha para caminar. ¿O qué pasaría si le echamos exceso de gasolina, de combustible a un coche? Entonces, la entrada de todos estos mecanismos fisiopatogénicos es el estilo de vida. Y si nosotros hacemos que el paciente vaya incorporando poco a poco caminar, aumentar el ejercicio y poco a poco ir modificando su forma de comer, aunque tenga factores hereditarios para obesidad y todo, definitivamente va a perder peso, va a mejorar, va a disminuir la resistencia a la insulina. Yo les quiero comentar que ahora en la pandemia muchísimos de mis pacientes han bajado 20 kilos, han estado en cifras de control de glucosa excelentes. ¿Y por qué antes no lo hacían? Porque no sentían que era necesario. Ahora que sienten el riesgo, porque todo el día la tele está diciendo que el paciente obeso, que el paciente con diabetes es más susceptible a COVID, se aplican muchísimo y yo estoy viendo que pacientes que antes no podían bajar ni por nada, actualmente están bajando de peso. Pero entonces, la clave, el tip de oro es alimentación y ejercicio junto
con cualquier medicamento o con la combinación de cualquier medicamento, es la clave del éxito. Yo les digo a mis pacientes con diabetes, no hay insulina que alcance para comer 1000 pasteles. O sea, tenemos que comer de acuerdo a lo que nuestro cuerpo está diseñado y también nuestro cuerpo está diseñado para hacer ejercicio. Lo que es impresionante es que siempre nos han dicho alimentación, ejercicio, pero actualmente cada vez sabemos, tenemos más pistas científicas de por qué la alimentación y el ejercicio equilibran estos sistemas y evitan estas vías fisiopatogénicas entre obesidad y diabetes. Otro link muy importante que hay también es el hipotiroidismo. Y yo creo que el verdadero link de todo serían deficiencias nutricionales, porque al estar comiendo comida ultra procesada, la deficiencia de vitamina D, la deficiencia de vitamina B, la deficiencia de cromo, de selenio, es como un entrecruce metabólico entre obesidad, hipotiroidismo y diabetes. Pero bueno, podría seguirles platicando miles de cosas, es un tema apasionante, fascinante, pero yo les digo que no dejen de ver en sus familias, en sus amigos o en sus pacientes, que el inicio del problema es el exceso de alimentación y falta de ejercicio. Muchas gracias, doctora Victoria Raffme. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario en relación a esto? Pues, por último, le pediríamos a la doctora Leticia Hernández, antes está Baruch Gómez. Doctor, ¿quiere hacer usted algún comentario? Buenas noches. Gracias por la plática. No, es una pregunta. ¿Se recomienda hacer laboratorios para vigilar las enzimas pancreáticas en caso de usar los GLP-1? Gracias. No, buenas noches, muy buena pregunta, doctor. No es recomendable estar checando en el caso de amilasa o lipasa en pacientes con análogos GLP-1, al menos que el paciente tenga antecedentes de haber tenido pancreatitis, en cuyo caso lo mejor es no utilizar los análogos de GLP-1, porque sí se ha demostrado que en pacientes que han tenido pancreatitis anteriormente, ya sea por litiasis, por alcohol, por hipertrigliceridemia, el riesgo al utilizar un análogo de GLP-1 es de aumentar el riesgo de tener una nueva pancreatitis. Entonces, a lo mejor en esos pacientes no utilizarlos. Entonces, si lo utilizamos en pacientes que no han tenido pancreatitis antes, no hay necesidad de estar vigilando amilasa o lipasa para ver de que vayan a generar pancreatitis. La verdad es que no, es muy raro ver una pancreatitis ocasionada por un análogo de GLP-1. Ok, gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ale Briones. Sí, hola, buenas noches. No sé, igual, alguno de los ponentes que me pueda, contestar, no sé, esta duda o pregunta, me llamó mucho la atención, los medicamentos que comentaban, pero me gustaría saber si existe o la literatura, ha reportado alguna interacción entre los alimentos y este tipo de fármacos, ya sea para potencializar su efecto o para disminuirlo. No sé qué me puedan decir al respecto. Gracias. Y en cuestión de alimentos, no hay nada específico que vaya a potencializar el efecto de alguno de los medicamentos. Lo mejor, en cuestión de pérdida de peso, como ya se ha estudiado mucho, es una dieta baja en calorías. Ahora sí que puede ser independiente de los porcentajes de carbohidratos, proteínas y grasas. Mi recomendación sería que fuera algo equilibrado entre la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas, algo normal, para hacerlo lo más saludable posible, ya que las dietas para pérdida de peso pues son durante mucho tiempo, no es 1 o 2 meses, sino que son durante mucho tiempo. Entonces lo mejor es tener un equilibrio entre la cantidad correcta de carbohidratos, proteínas y grasas, y que no hay necesidad de tener que agregar algún alimento o quitar algún alimento por algunos medicamentos que se utilizan. Ese lo tienen que entregar ustedes para el... Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Doctor César Ochoa. Mira, solamente completamente de acuerdo con lo que el doctor Navarrete menciona acerca de la interacción con productos, sobre todo con alimentos. Pero lo que yo sí les aconsejaría que vigilaran los suplementos que sus pacientes toman. Muchos de los suplementos que México es un país donde a la gente le gusta mucho tomar suplementos y nosotros lo vemos con los pacientes que vienen acá a Estados Unidos,
muchos de estos suplementos que toman pueden tener algunos fármacos o incluso algunos químicos que pudieran tener alguna interacción con medicamentos. Entonces, más que la comida en sí, yo creo que no sé qué opina el doctor Navarrete, pero yo creo que los suplementos que toman sería algo que deberíamos de vigilar y en un momento dado ver la fórmula que tiene para ver si no pudiera ocasionar alguna complicación, algún problema al paciente. Definitivamente, Gracias, doctor. doctor César. Totalmente de acuerdo con lo que menciona el doctor César. Hay que vigilar los suplementos. Aquí en México el paciente tiende a utilizar una gran cantidad de suplementos sin saber realmente muchas veces para qué lo está tomando, sino que simplemente busca tener alguna mejoría y pues escuchan a algún conocido que se lo recomienda y lo utilizan. Y sí se ha visto frecuentemente que lo que dicen los suplementos no es real, como no está tan regulado, entonces a veces pueden tener sustancias, como se ha visto, algunos suplementos que han tenido hormonas tiroideas, otros que han tenido esteroides, entonces, y a veces no lo mencionan dentro de la etiqueta, entonces puede ser un poquito peligroso utilizar algún suplemento que pueda llegarle a generar alguna consecuencia al paciente. Entonces sí vale la pena preguntarle a los pacientes qué suplementos toma y si reconocemos alguno que hemos visto que en algunos estudios se ha encontrado, por ejemplo, por COFEPRIS, de repente puede tener listas donde hay ciertos suplementos que tienen alto riesgo o que han demostrado que tienen una sustancia que puede generar daño, entonces mejor retirar. Doctora Victoria. Sí, miren, yo quisiera comentarles una realidad. Cuando yo empecé a utilizar agonistas de GLP-1, Victoza, Saxenda, fui de las primeras, creo que la primera prescripción de Saxenda, y tuve la experiencia de que mi paciente se puso muy, muy, muy mal. Entonces lo reporté. Y esto viene al caso porque no es que estuviera tomando un suplemento, sino toman hierbas y brebajes. Entonces ya cuando empezamos a interrogar más, no sé que había ido a su pueblo y que entonces en su pueblo le dieron, no sé, unas hojas de qué con no sé qué, ni ella supo, pero a raíz de eso casi hace un edema angioneurótico. Entonces yo en mi historia clínica, una de las cosas muy importantes que hago, sí suplementos, pero decirle, toma algún remedio natural, ¿sí? Y entonces se dan cuenta que toman una cantidad de tés, de hierbas, de cosas que no sabemos ni que sea, si están caducados, no sabemos las interacciones y hay que tener mucho cuidado porque sí pueden dar reacciones espectaculares como en esta paciente y los pacientes no se acuerdan muy bien. Entonces ya cuando uno les hace el interrogatorio intencionado, pero lo primeritito que pongo, toma algún remedio natural o naturista, como ustedes le quieran preguntar al paciente, porque sabemos de la cantidad de niñas chiquitas que se quedaron en coma por el codito de fraile, que es muy socorrido para bajar de peso. O sea, a lo largo de estos 35 años he visto tantas reacciones por estos tés o remedios o cosas a las que acude la gente en su desesperación por bajar de peso. Y entonces a eso le sumamos la polifarmacia del paciente con diabetes, pueden hacer reacciones increíblemente malas. Otra vez, ya nada más les voy a platicar esto, tuve una paciente que tenía el hígado deshecho, todo lo del hígado le salía pésimo. Yo decía, bueno, ¿qué puede estar tomando? Y era como veneno de rata que toman entonces muchos pacientes piensan que el Herbalife o todo esto son medicamentos. No son medicamentos y al cruzarlos con otros medicamentos o la paciente, es que toman muchas cosas, entonces tengan mucho cuidado y sí el tip que les doy es que antes que nada interroguen. ¿Está tomando algún remedio naturista? Y a lo mejor no toma uno, toma 4, 5, 6, más sus medicamentos, más lo que nosotros le demos, y luego le echa la culpa a cualquiera de estos medicamentos que están probados, que están comprobados y que sabemos exactamente sus reacciones secundarias y que muchas veces no son así porque el paciente está tomando algo más. Gracias, doctora. Doctor Ricardo y doctora Karina.
Sí, yo quería preguntarle a la maestra Leti, en este sentido es muy interesante lo que dice la doctora Victoria Ragme y el doctor César Ochoa, que la importancia del educador en diabetes. Usted como maestra de educación en diabetes, yo creo que esto radica en que nos hace falta tener más la cultura de este profesional de la salud que se requiere cuando nos enfrentamos a esta enfermedad. ¿Qué opinión tendría, doctora, de la importancia del educador en diabetes? Es muy importante como parte integradora del equipo multiprofesional. Es un profesional que no nada más es nutriólogo, puede ser médico, puede ser psicólogo, puede ser enfermera o enfermero, en donde se le da un adiestramiento para que tenga la capacidad de poder transmitir los conocimientos educativos para poder que la persona entienda cuáles son las alternativas que puede tomar en consideración para tener buenos controles glucémicos, cuáles son las herramientas que debe de consumir, que debe de tener no nada más la persona que vive con diabetes, sino los familiares. El empoderamiento de la parte fundamental de la aceptación de que tiene diabetes, de que tiene que hacer modificaciones de estilos de vida. Con mi experiencia, yo siempre les digo que yo prefiero trabajar más con niños porque el niño entiende, el niño sabe que es de por vida, que tiene que hacer modificaciones y las hace. En el adulto mayor, el problema es de que no acepta estas modificaciones de estilos de vida. Siempre te contestan con una pregunta, pues de algo me tengo que morir. Pues sí, nada más que el problema es la calidad de vida que vas a tener, la calidad de la atención, no nada más del profesional, sino todo el entorno familiar, días de trabajo perdidos, gastos económicos. Entonces, el profesional de la salud que sea educador en diabetes es una herramienta fundamental. Tenemos el Consejo Mexicano de Educadores en Diabetes, tenemos la Asociación de Educadores en Diabetes aquí en Nuevo León, en donde dan también herramientas para poder nosotros a nivel institucional, a nivel privado, a nivel colectivo, de transmitir estas herramientas que necesitamos para que las personas entiendan que la diabetes se controla, no se cura. Y ese es el gran problema. A la hora de controlar los niveles glucémicos, la persona cree que ya se curó y no es cierto. Entonces deja el tratamiento, como comentaban actualmente, los remedios caseros, el remedio de la abuelita, el té, en donde pues en su momento actúa, pero a largo plazo pues es contraproducente con otros medicamentos que realmente sí se requiere el consumo de ellos. Entonces yo creo que sí es fundamental esta herramienta de el educador en diabetes como parte integral del equipo multiprofesional que atiende a las personas que viven con diabetes. Muchas Gracias, gracias. doctora. La doctora Karina quiere intervenir también. Su micrófono, doctora. Ok, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quiero saber su opinión sobre la combinación que está saliendo al mercado de Garcinia, Camboya, Citrus y Cromo. Si alguna vez lo han manejado o tienen experiencia en cuanto, sobre todo Garcinia, para pacientes de resistencia a la insulina. En mi caso, yo no tengo ninguna experiencia con ese tipo de suplementos. Me ha tocado ver algún estudio para ver su eficacia en pacientes con resistencia a la insulina. No tengo experiencia. Yo tampoco. Aquí lo importante es verificar realmente el contenido de los elementos que tienen estos productos y la combinación de ellos. Muchos de ellos son fibra y ya sabemos de antemano que el exceso de fibra posee la no absorción de carbohidratos y por ende por la disminución de los niveles glucémicos en la persona. Pero realmente la toxicidad de ellos se tiene que hacer investigaciones al respecto. Gracias, doctora. Doctora, yo creo que hay que buscar evidencia científica. Así es. Estudios científicos
que documenten en base de datos serias, y entonces en base a esto yo podría tener un juicio, ¿no? Acerca de la prescripción de cualquier suplemento, cualquier medicamento que yo voy a prescribir a un paciente. Perfecto. Es que, de hecho, bueno, hay un laboratorio que saca la combinación, uno de los laboratorios que maneja fentermina, Emacindol, que es IFA, tienen una área de nutracéuticos. Y de hecho les comento porque, bueno, yo he manejado algunas de estos suplementos y he visto buenos resultados. Entonces, bueno, mi pregunta era a ver si lo conocían y si ando tratando de tener más información sobre estos suplementos. Muchísimas gracias. Yo te sugiero, Karina, que el mismo laboratorio que está desarrollando estos productos deben de tener herramientas y deben de tener estudios científicos que avalen estas combinaciones. Solicítalos para ver si realmente son científicamente, tienen un grupo de población al cual se les hizo el estudio para que realmente sea un estudio con validez científica, ¿sí? Ok, perfecto, Bueno, muchas gracias. Por cuestión de tiempo vamos a cerrar la sesión. El último comentario que ustedes quieren dirigir, profesores, doctora Leti, ¿algún comentario final que usted quiera decir al público? Pues sí, nada más que el día 14 pues es el Día Mundial de la Diabetes y como profesionales de la salud pues tenemos que implementar estrategias educativas para que nuestros pacientes realmente entiendan la problemática del no control de los niveles glucémicos, principalmente. Los 3 elementos fundamentales, la dieta, la actividad física y el medicamento son fundamentales para el buen control glucémico y por ende, bueno, pues el acudir con los profesionales para que sean los que les den las herramientas para estos controles. Gracias, doctora Victoria Rajme. Quiero también comentarles que la educación forma parte del tratamiento en diabetes, que es muy importante tanto en obesidad como en diabetes, la educación. De hecho, decimos nosotros educación terapéutica en diabetes, pero en obesidad es lo mismo, porque es como son enfermedades a lo largo de la vida del paciente y que el estilo de vida es parte de que el paciente esté mejor o esté peor. Si vemos nosotros para disminuciones de hemoglobina glucosilada, la educación en diabetes, no tengo exactamente la cifra, pero creo que baja 1.5 a 2, un poquito más, menos de 2, la hemoglobina glucosilada. Entonces, la educación en diabetes, como dijo Jocelyn, el padre de la educación en diabetes, es parte del tratamiento y también lo es así en obesidad. Ese sería el comentario. Entonces, no dejar de escuchar a sus pacientes y orientar a sus pacientes, además de las prescripciones médicas o de las prescripciones de alimentación. Gracias, doctora. Doctor Navarrete. Y totalmente de acuerdo con la licenciada Leticia y con la doctora Rajme en cuanto a que el tratamiento de diabetes es la educación en diabetes, es la alimentación bien llevada por un nutriólogo, la actividad física y los medicamentos. Es la combinación de estos 4 elementos lo que nos va a llevar al éxito en cuanto a un buen control de la persona con diabetes para que no genere las complicaciones y que no genere este aumento de mortalidad que estamos viendo, como en México la causa número 1 de muerte en México son enfermedades cardiovasculares y la causa número 2 es diabetes. Y básicamente de las enfermedades cardiovasculares, el 50% de los pacientes con diabetes mueren por enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso la importancia de que las personas con diabetes estén en un buen control, porque eso va a evitar que estas personas generen las complicaciones de la diabetes. Muchas gracias, doctor Navarrete. Ante todo, agradecer la excelente participación de los 3 profesores, un reconocimiento por parte de la Sociedad Mexicana de Obesidad, a la doctora Leticia Hernández Arizpe, de verdad agradecidos por tan excelente presentación. Otro reconocimiento a la doctora Victoria Rajme Haje, de verdad igual parte de esto, siempre aportando a nuestra sociedad
Y finalmente al doctor Francisco Navarrete Acosta. Muchas gracias, excelente participaciones. Y antes de la anterior, por favor, Anaí, antes de cerrar esta sesión, algunos mensajes. Sabemos que al ser miembro de SMO, eres miembro de la World Obesity Federation, que puedes acceder a las sesiones académicas de SMO mensuales avaladas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León. Obtienes descuentos en la cuota de registro en los congresos de SMO, FECON y WOF, y un 75% de descuento en el curso base Core Learning Path, el programa SCOP, que les digo, de forma les reitero, para certificarse, a tener una certificación internacional, requisito es cursar este curso, ¿verdad? Y un descuento en las cuotas de suscripción a las revistas científicas como Clinical Obesity Review y Pediatrics Obesity. Agradecemos la participación de ustedes. Nuestra próxima sesión será el día 14 de diciembre y me gustaría que el doctor Ricardo Luna hablara sobre las sorpresas o la participación del evento del día 14 de diciembre. Doctor Ricardo, si usted puede darles una pequeña probadita de lo que vamos a tener. Gracias, de verdad, y buenas noches. Muchas gracias, doctora María Luisa, y muchas gracias a todos. Recuerden que el día 14 de diciembre vamos a celebrar la posada de la Sociedad Mexicana de Obesidad, para que estén pendientes todos los miembros, y ahí vamos a tener unas sorpresas que vamos a hacer. Esta posada va a ser virtual debido a la situación del COVID-19 y que ya tenemos un alcance de más miembros a nivel nacional, casi somos 1000 miembros en la Sociedad Mexicana de Obesidad. Entonces, va a ser la posada virtual. Separen la fecha, 8 de la noche, el 14 de diciembre. Y también, por último, quiero comentarles que les voy a pasar el estudio piloto que hicimos en la World Obesity Federation acerca del impacto económico de la obesidad en 8 países, incluido México. Por su atención, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches y gracias. Los esperamos en diciembre. Buenas noches. Hasta luego. Un abrazo.